Xavi Maquero en su reino digital explica todo con un toque especial. Gossip con Asterisk es sensacional. El podcast de tecnología, fenómeno total. Screencast de Synology cuenta hoy. Conexiones mágicas, tecnología voy. Explica experiencias, comunica sin freno. Informática en su mundo pleno. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hoy quiero contaros, unos inventos que estoy haciendo con una Raspberry que tengo por aquí. Y una ha sido instalado el Adware Home. La verdad que en 2 semanas eso está bloqueando un montón de historias, ¿vale? No las he revisado, pero sí que he visto bastantes bloqueos. Luego también he montado otra Raspberry con un Asterix, ¿vale? Y como tengo una conexión de Movistar de fibra de 300, he configurado el troncal de Movistar. Eso en su día lo hice y funciona, ¿vale? Y a día de hoy, que estamos pues a día viernes 29, cuando estoy grabando esto, de agosto de 2025, pues también funciona. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues configurar un Asterix. Si queréis poner un entorno amigable, podéis utilizar un FreePBX. Hay incluso imágenes para poner el RaspBX, que se llama así. Y utiliza un Debian 10, ¿no? Un poco desfasado, pero si no vais a abrir ningún puerto, porque sobre todo no hay que abrir nada, ¿vale? O sea, la gente, es que no me va la voz. No hay que abrir nada. Y te voy a explicar paso a paso cómo llegar a tener esta centralita con un Asterix, o en este caso un FreePBX, y que tú te puedas conectar con un softphone y recibir llamadas y realizar llamadas. ¿Qué pasa? Que os acordáis hace tiempo, ¿vale? Esto cuando yo lo probé, la identificación de la llamada también funcionaba, ¿vale? Y no tenías que pagar los 2 euros que te obligan para identificar la llamada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues aparecen 9 ceros. Había bastantes problemas. Entonces, esto lo he ido solucionando, ¿vale? Y una de las formas de no pagar esos 2 euros es desviarte las llamadas a otro fijo, que sí que identifique de llamadas. Entonces, yo me lo he desviado a otra centralita. ¿Y qué pasa? Que te desvía el número de tu centralita. Y yo no quiero que aparezca esto, sino que aparezca el número de origen. Entonces hay unos campos en las troncales que se le llama el P-asserti o algo así, ¿vale? La P no sé si es de party o algo así, pero no es ninguna fiesta, ¿vale? Pero sí que lo que permite es ver el origen de quién te llama, que es lo que tú quieres. Ya sabes que te llaman de casa, pero no sabes quién es, ¿no? Claro, me estás diciendo, pues ya voy a tener que poner 2 CDIs. Claro, para quien no tenga otra centralita o otra historia de hacerlo, pues sí, tendrás que pagar los 2 euros a Movistar, ¿no? Que será lo más fácil y rápido. ¿Esto por qué sucede? Pues porque Movistar autoriza qué números puede identificar o no identificar. Tú ten en cuenta que en Movistar tu número es una extensión para ellos, y entonces lo que hace es no estás en la lista de los identificables, pues te pone los 9 ceros y te cambia el caller ID, ¿vale? Esto es bastante sencillo. Incluso en un FreePBX tú lo puedes hacer. Tú puedes recibir 9 ceros y decir, pues mira, cuando reciba 9 ceros lo cambio por esto. Pero el problema es que no sabemos identificar el origen, ¿no? Entonces lo mejor es desviarlo a otra centralita que sí que reconozca esto, ¿no? Y ¿qué más he hecho? Pues como en mi router MikroTik ya tengo una VPN de WireGuard,
en mi móvil, conectado el WireGuard y muy bien, funciona genial. ¿Qué pasa cuando estoy por VPN? Por ejemplo, ahora estoy grabando y tengo la VPN levantada, ¿vale? Y he realizado una prueba de llamarme a casa, estando fuera de casa, ¿vale? Entonces, la llamada me entra identificada con el número. De momento está puesto con el número de origen, ¿vale? O sea, mi propio número para saber que me estaban llamando desde mi centralita. Tengo pendiente el activar estos dos parámetros en la troncal de Movistar, ¿vale? Y de esta forma, cuando yo lo envío a mi centralita, lo que yo le digo es que quiero saber el origen, no el 000 ni el 97 tal, sino el 62 lo que sea, lo que me estén llamando, ¿vale? O el 609, el número móvil o el fijo que tenga que llamar, lo tenga que identificar. Entonces, para eso está la segunda centralita y esa es la que permite, incluso he visto en 3CX que esto, la fecha es desde el 2017, ya estaban en guerra con este tema, ¿vale? A día de hoy, pues ya te digo, me falta comprobar esto, pero seguramente que sí va a funcionar, a menos que sea Movistar que desde su centralita madre, por decirlo de alguna forma, pues te fuerce a mostrar los 9 ceros, ¿vale? Yo diría que eso no ocurrirá, ¿vale? Me estoy aventurando, porque antes, cuando yo llamaba, me identifica mi número fijo, ¿vale? Poniendo cualquier número en la centralita PBX. Así que puedes poner cualquier cosa y te va a identificar lo que tú le escribas en la salida de las llamadas salientes, ¿vale? A todo esto, estos dos parámetros del PASERTI, pues hay que ponerlos en la troncal de salida, ¿vale? Para que cuando marque, lo que tú quieres ver es en la otra punta, que es lo que está marcando, ¿vale? Veremos esto si acaba cuajando, ¿vale? De todas formas, como en FreePBX puedes hacer, o en Asterix, muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo desvío en FreePBX un número? La forma más fácil, rápida y sencilla es hacer una extensión, un follow me, y no registrarla. Entonces, cuando no está registrada, decirle que haga un follow me, que es un sígueme. Entonces, en ese sígueme, tú introduces el tiempo que sea 0 para que sea un bypass, ¿vale? Y luego, en el cuadrito donde pone un listado de números, tú ahí pones el número móvil fijo donde quieres recibir las llamadas en realidad, y coger, ¿vale? Y poner pues el número en formato de 9 dígitos, pues yo qué sé, 609, 609, 609, y acaba con un cuadradillo, una almohadilla, ¿vale? Entonces, con eso lo que le estás diciendo al FreePBX o al Asterix es que ese número es externo, no es un número local interno para que pueda hacer una llamada a una extensión. Entonces, va a utilizar la troncal, ¿vale? Y, muy importante, si tú en la troncal tienes puesto que solo puede marcar a un número en concreto, lo normal es poner 9 y 8X para que sean los 9 dígitos, ¿vale? Y si quieres asegurarte más el tiro, le dices que sea prefijo más 34. Entonces, ¿por qué esto? Aunque esté en local, ¿vale? Veremos que luego, seguramente, como tengo problemas de audio, voy a tener que abrir puertos, ¿vale? Sobre todo el del RTP, ¿vale? Que es el de audio, ¿vale? Tanto si es TCP como UDP, porque depende cómo registres la extensión, vas a tener que abrir unos puertos u otros. Normalmente con TCP a mí me ha funcionado bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo notas estos fallos? Pues tú haces una llamada, ¿vale? Teniendo el desvío hecho, porque si recibes la llamada, ¿vale? Normalmente o la emites
el problema de audio pues no lo he detectado en local, ¿vale? Por VPN la cosa se va a complicar y le tienes que dar rutas a tu centralita para que salga o reconozca esa interfaz para poder, por ejemplo, si tu red de WireGuard es, yo qué sé, la 10.10.12.1, ¿vale? /24, pues toda esa red la vas a tener que natear, ¿vale? Para que te la reconozca la centralita. Entonces, donde pone redes, va a haber una IP pública y luego una red local. Pero también vas a tener que poner la red de WireGuard, porque si no, ahí vas a tener un problema de firewall y no va a ir la voz en ningún lado. Esta sería una forma segura de no tener que abrir nada en ningún puerto del firewall. Todo esto que he dicho es para que tú con tu softphone, por ejemplo, yo utilizo el Groundwire, una aplicación muy buena y la verdad que es un softphone que te permite hacer de todo, videollamadas, mensajes. Lo de los mensajes, pues bueno, lo tengo pendiente de crear un servidor XMPP con Pidgin, una cosa así, es el cliente que hay para PC, para Mac y bueno, es multiplataforma, está muy bien y es, digamos, una mensajería interna solo para esa centralita. Entonces, como iba diciendo, yo ya he conseguido con la VPN de WireGuard tener el teléfono en cualquier sitio. Sí, un fijo que lo pones en un softphone y te lo llevas a cualquier lado. Claro, la gente dice, yo estoy pagando a Movistar un teléfono que a lo mejor no lo estoy utilizando, ¿vale? Y tengo un móvil y todas estas historias, pero quiero utilizar el fijo para realizar llamadas pues, de trabajo o recibirlas o mil historias, ¿no? Hay veces pues, que no te interesa dar el fijo y veremos ventajas que tiene por ejemplo, el tener una centralita. Una de ellas es que puedes poner contestadores, puedes poner horarios, infinidad de cosas que en algunos vídeos míos lo habéis visto, ¿no? Incluso cambiar el Caller ID, cosas de este estilo. En su día utilizaba un proveedor que era gratuito. A día de hoy me parece que ya no existe, se llama Flow Router, o se llamaba, mejor dicho. ¿Y esto qué permitía hacer? Pues precisamente lo que hace el Set Caller ID, que es coger un número y muestras que cuando llegue un número que tú sabes que siempre es esa persona, pues en vez de mostrarte ese número, te lo cambia por un nombre, por ejemplo, o te aparece el nombre y el número en un teléfono IP o en un softphone. Son cosas que, bueno, he ido descubriendo poco a poco, ¿vale? Porque cuando más trasteas, más aprendes. Y también otra cosa que he aprendido hoy es cuando tú te pones un cliente VPN de WireGuard, te conectas a los recursos de la red y no navegas, ¿vale? En el caso del MicroTik es porque no has hecho un NAT a esa VPN, ¿vale? A esa red WireGuard para que tengas salida de internet. Ahí tienes dos opciones. Puedes hacer que solo esa red solo sea para acceder a recursos locales y si quieres navegar por internet no te va a dejar, a menos que, o una de dos, o haces un NAT en el router o simplemente en el cliente de WireGuard le añades unas DNS públicas. Pones tu DNS local, entonces vas a llegar a los recursos locales y si lo pones unas DNS públicas, pues digamos que el túnel se parte, ¿vale? Es un túnel, no es cerrado, sino que es semiabierto. Conlleva sus riesgos de tener pues algo que no sale todo por tu túnel VPN, pero también te agiliza la conexión. Quiere decir que vas a utilizar, si tú tienes cobertura 5G o una fibra más rápida, no vas a ir a la lentitud que va la VPN de WireGuard, dependiendo de la cobertura que tengas en el móvil, ¿vale? A todo ello, ¿cómo generamos un WireGuard? Bueno, hay varios tutoriales. Yo en su día los hacía a mano, pero ahora en los últimos routers de MikroTik
los ARM, tanto el normal, ARM normal, como los ARM 64, por ejemplo la serie Hub AX2 es ARM 64. Estos routers, para gente que no se quiere complicar mucho la vida, te genera ya las reglas de firewall y simplemente pues te conectas a tu wifi, te loginas como administrador y el password y activas lo que es el Back to Home, ¿vale? En la aplicación Back to Home, él te dice qué dispositivo es, el nombre del túnel, como lo quieres llamar, y una vez hecho esto y lo validas en el móvil, estando en esa red wifi de tu casa y estás conectado se supone que a este MikroTik ARM o ARM64, te hace un usuario Back to Home, se genera ahí dentro del router, esto sin hacer tú nada, ¿vale? Simplemente en IP Cloud puedes activar el Back to Home, ¿vale? Y luego, haciendo esto, lo que generas es un usuario. Entonces, este usuario puedes tener uno o varios, incluso la propia aplicación en el móvil te permite compartir el túnel. Quiere decir que te genera un código QR y la otra persona, simplemente abriendo el Back to Home y la cámara, haces un clic al código QR y ya está funcionando. Inconvenientes de hacerlo tan automático. Una de ellas es que, claro, como esto lo tienes que conocer, ¿vale? El MikroTik lo que hace es que dices, tú vas a entrar en el router remotamente si estás o en la VPN o estás en local. Quiere decir que aunque hayas activado el DDNS del MikroTik, no vas a poder acceder vía web, vía público, ¿vale? Si no estás conectado por el WireGuard. También puede ser porque hay una regla de drop y solo admite a usuarios que sean de Back to Home, ¿vale? Esa regla de drop, si tú tienes abierto, pues aceptas tráfico de site to site, quiero decir, VPNs de un router contra otro router de MikroTik o un IPsec, vete a saber, 1000 historias que tengas ahí abiertas, ¿vale? Te recomiendo que esta regla de Back to Home que te genera automáticamente el router, tú la bajes a las últimas posiciones en donde empiezas a dropear servicios, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo servicios que dropeo, pues quien me escanea, pues yo qué sé, en Telnet, en SSH, pues los meto en una lista y les hago un drop. Pues ahí donde empieza eso, directamente ahí lo que pongo es esta regla de Back to Home, ¿vale? Esto lo he probado porque, claro, mi padre pues lo ha aventurado en la aventura también de MikroTik, está alucinando con el router 4G, el hub es un LT6, ¿vale? Y te permite, pues bueno, es pequeñito, portátil, se conecta por USB-C y como va con la autocaravana, pues lo lleva allí puesto y directamente pues se conecta con 4G a cualquier sitio y claro, su velocidad con una SIM de Digi, pues le da unos 60 megas, una cosa así. Y claro, está encantadísimo, ¿vale? Entonces, ahí también hice la opción de poner la VPN esta de WireGuard. Hay otro tipo de VPNs que a lo mejor no las conocéis y son muy fáciles también de implementar, como es Zero Tier. No sé si lo habéis escuchado. Zero Tier es gratuito y lo que hace es, solo se puede poner, eso sí, tiene una pega, no valen para todos los routers MikroTik y solo valen para los que tienen versión ARM. Por ejemplo, el router RB4011 que tengo en casa, pues ese lo admite, pero por ejemplo, aquí en el apartamento en Tarragona, pues no es ARM y entonces no puedo poner un Zero Tier. Entonces, ¿ahí qué hago? Pues tampoco me importa mucho porque como tengo los dos routers conectados por VPN entre los dos MikroTiks, pues
hice una VPN WireGuard site to site, o sea, los dos routers MikroTik pueden llegar a los recursos de los segmentos de las redes, ¿vale? Las que yo he especificado. Si tú no pones nada en WireGuard, pues vas a poder acceder a todas las redes que tengas, todas, sea con VLAN, sin VLAN o tal. Entonces, si tú no quieres llegar a una red en concreta, vas a tener que hacer un bloqueo en el firewall para no poder acceder de esta forma. El caso, si no te quieres complicar la vida, tu router no es una ARM, pero es un MikroTik y no tienes back to home, generas el WireGuard manualmente, como toda la vida lo hemos hecho. Sí que en las últimas versiones de Winbox, en el Winbox de la versión 4, estos que pone beta, creo que el otro día lo actualicé a la beta 29, pues esta versión de Winbox, cuando tú entras en WireGuard, activas lo que es el peer, el WireGuard o la interfaz WireGuard, ¿vale? Sí que si vas a buscar la configuración del cliente, te aparece un código QR. Muy bien, apuntamos ahí con nuestro móvil abriendo la aplicación de WireGuard, ¿vale? Aquí sí que no hay back to home, es la aplicación para tanto iOS como Android de WireGuard. Apuntamos el código QR y nos ha generado el túnel, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es que en el móvil la clave pública que nos haya dado se la tenemos que poner en el MikroTik y decir qué IP queremos poner. Eso sí, la IP que le pongamos a esta interfaz de WireGuard no tiene que existir en tu red local. Quiere decir que si, por ejemplo, tú tienes una red que empieza por 192.168.1, no le pongas a esa interfaz la 1.2, ponle la 5.10, por ejemplo, ¿vale? O mejor dicho, podríamos hacer un ejemplo de que tú tienes una red 192 y puedes hacer una subred que sea de la 192, por ejemplo, yo que sé, me la voy a inventar, 192, 168, 101/24, todo ese rango, por si vas a poner más clientes, entonces irán añadiendo, porque es curioso que cada conexión que tú haces de WireGuard le da una IP de ese rango, porque tú lo has puesto 256. O sea, 254 IPs, ¿vale? Lo puedes restringir para que sea más pequeño, entonces pues no tengas todas esas IPs por ahí mal repartidas. Y bueno, como digo, es este mundo de telefonía IP y tener un MikroTik es asegurarse una movilidad genial, ¿vale? Y sufrir pocos impactos. El tener una centralita local nos requiere muchas veces pues que no llegamos a hacer todo lo que hace una centralita en cloud. Pues de esta forma, digamos que es lo más símil a tener una centralita en cloud. Claro que si se te va la luz de tu casa, pues ahí el cloud es mucho mejor, porque el cloud está muy redundado, las conexiones y tú, si te quedas sin luz en tu casa, pues no te va a funcionar la centralita. También decirte que esta centralita, al ser local, ese trunk de Movistar no te lo vas a poder llevar nunca en cloud. Así que por eso vas a depender siempre de la VPN. Se te cae la VPN, tampoco te van a entrar las llamadas entrantes en el softphone. Así que, como veis, es una centralita que, bueno, para un usuario que le gusta trastear o que quiere usar su teléfono para poder hacer llamadas, pues puede ser una solución. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar hoy. Si tenéis alguna duda, pues podéis dejar los comentarios y lo hablamos en un próximo episodio. Pues nada más, nos vemos hasta pronto. Pasar un buen finde y nos vemos a la vuelta del cole, que ya el lunes empiezo a full. Hasta luego.